no con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con... Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. Oye una voz del cielo que le decía, Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en el Evangelio, según San Mateo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del verso 1 al 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 1 al 4. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Muchas maravillas, milagros, sanidades fueron hechas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo una de ellas. Dice que cuando el Señor descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y el evangelista, ¿verdad?, nos relata que un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Oiga, hermano, el poder del Señor Jesucristo es infinito. Lo mismo es para el Señor limpiar la lepra que sanar un cáncer maligno. Lo mismo es para el Señor devolver la vista a un ciego que dar el oído a los sordos. Para Él, la Biblia dice, hermano, que para Dios no hay nada imposible. ¿O habrá alguna cosa que sea imposible para Dios? Nada. Todas las cosas, hermanos, son posibles para Dios. Él hizo el universo, Él hizo el mundo, Él hizo todos los que habitamos sobre el mundo con solamente desearlo, con su palabra. Amén. Entonces, en el caso de las sanidades, nada hay imposible para nuestro Señor. No hay nada imposible para Dios. Este hombre leproso, la lepra en el tiempo del Señor Jesús, y yo creo en nuestro tiempo también, es una enfermedad terrible y es sumamente, bueno, se cree, ¿verdad?, que es contagiosa, aunque los científicos y los médicos modernos han declarado que no es contagiosa la lepra. Hace poco salió en el periódico un encabezado que decía: Ciudad Juárez convertido en un leprosario. ¿Qué es esto? O sea, en un leprosario es el lugar a donde mandaban, a donde llevaban a los leprosos. Alguien quizá piense que solamente en el tiempo del Señor había leprosos. Los hay todavía. Literalmente hablando, hay leprosos todavía. Amén. Y el mismo que sanó a este hombre leproso hace cerca de 2000 años es el mismo que hoy puede sanar cualquier enfermedad
cualquier dolencia. Y la lepra en el tiempo del Señor Jesucristo era considerada como una retribución o una paga del pecado. Alguien sufría alguna aflicción, sufría algún mal, alguna enfermedad, y se pensaba que era un castigo o una retribución de Dios por la vida y la conducta de aquel hombre. Por eso en una ocasión, cuando un hombre estaba ciego y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, en la mente popular de las gentes religiosas del tiempo del Señor, es que las enfermedades venían como un castigo por el pecado. Lo cierto es que en el caso de aquel ciego, el Señor dijo: ni este pecó ni sus padres, mas para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. En este caso, este hombre leproso, los leprosos, cuando una persona contraía la lepra o era enferma de lepra, iban con los sacerdotes, y el sacerdote entonces lo analizaba, lo veía bien, lo estudiaban, y si declaraban que aquel hombre era leproso, no podía más integrarse a su familia, no podía más integrarse a la sociedad, sino tenía que ir, podemos decir, a un destierro, ¿no?, con los demás leprosos, con las demás gentes que estaban leprosas. Entonces, este hombre que estamos viendo aquí, hermano leproso, cuando vino a Jesús, él estaba en aquella, digamos, comunidad de gente leprosa. Pero hasta allá llegaron las noticias de que el Señor limpiaba a los leprosos, de que no había ninguna enfermedad que Él no sanara. Y quizá este hombre empezó a pensar dentro de sí: yo tengo que ir a donde está este Jesús de Nazaret, para que Él entonces, si Él quiere, pues me puede limpiar. No le dijo: Señor, si puedes, límpiame. Sabía que Él tenía autoridad, que Él tenía poder. Le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Amén. Y este hombre sabía que al ir a la ciudad no podría entonces acercarse a donde estuviera el Señor. Según la ley de Moisés, los leprosos tenían que ellos mismos ir clamando a voces: inmundo, inmundo. O sea que si alguien leproso venía caminando, y él tenía que venir anunciando que él estaba enfermo de aquella enfermedad, la lepra, para que la gente, al darse cuenta que venía alguien gritando inmundo, inmundo, se retirara y no contrajera entonces aquella enfermedad terrible. Y este hombre no podía entrar a la ciudad, no podía acercarse a donde el Señor estaba. Por eso, cuando él descendió del monte, estando ahí el Señor a la orilla de un lago, este hombre se acercó. Quizá la gente que lo veía se horrorizaba. La lepra, hermano, es una enfermedad que carcome la carne, la va deshaciendo, la va acabando, así como una llaga, como pus, ¿verdad? Algo así podrido, va pudriendo la carne, y la persona se está pudriendo en vida. Y quizá cuando aquel hombre se acercaba donde el Señor estaba, la gente se espantaba, horrorizada no solamente del aspecto de aquel hombre, sino con temor a contagiarse de aquella enfermedad. Pero aquel hombre ya llevaba algo en su mente y en su corazón: acercarse al Señor y pedirle que le limpiara. Y no hubo nada que le detuviera. Llegó hasta donde estaba el Señor, y cuando llegó, la Biblia dice: he aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo. Primero llegó con el Señor, pero no llegó como Nicodemo: maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuere Dios con él. No, este hombre llegó y le adoraba. Fíjese bien, le adoraba, se postró a sus pies, adoraba al Señor, y entonces le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice allí, hermano, el texto, que extendiendo Jesús su mano, le tocó. Oiga, un leproso era considerado como un muerto. Si alguien tocaba a un muerto, se contaminaba y era inmundo, y tenía que ofrecer presentes según el rito de Moisés. Si alguien también tocaba a un leproso, se contaminaba, y entonces quedaba inmundo hasta no cumplir con los requisitos de Moisés. Pero aquel que estaba tocando a aquel leproso era el dador de la vida, y no se contaminaba él, sino que de él, al contrario, salía virtud para sanar aquella enfermedad. Le dijo: si quisieres, Señor, puedes limpiarme. Aquel hombre no dudaba del poder del Señor. Aquel hombre solamente estaba poniendo su necesidad. Y le dijo: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Y el Señor, tocándolo, le dijo: quiero, sé limpio.
Y al momento, hermano, aquel hombre recibió su sanidad. La Biblia dice, y luego su lepra fue limpiada. Imagínese usted el asombro de las gentes. Después de haberle visto que venía así lleno de llagas, maloliente y con toda su carne así llena de escamas o de pus, qué sé yo, y de repente, hermano, cuando el Señor pone su mano sobre aquel hombre, su carne es restaurada y queda como la carne de un niño. Y qué bendición también para este hombre. Cuando este hombre descubrió que estaba leproso, él supo que tenía que dejar su familia, tenía que dejar sus amigos, tenía que dejar la sociedad y tenía que ir con un conjunto de gente leprosa igual que él. Y qué bendición es para él cuando el Señor le sana su lepra y entonces él puede integrarse nuevamente a su familia, integrarse nuevamente a sus amigos, integrarse nuevamente a la sociedad. Qué maravilloso es esto, ¿verdad, hermano? Entonces Jesús le dijo, dice el verso 4, mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué no quería el Señor que lo dijera a nadie? Porque Él le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente. Había muchos que en el tiempo del ministerio de nuestro Señor no simpatizaban con el Señor. Al contrario, le envidiaban y deseaban pues acusarle de algo, como hemos visto que al final le crucificaron. Y por eso es que el Señor le dice a este hombre que fue sano, que fue limpio, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Él sabía que si primero se extendía de que Jesús le había sanado, de que le había limpiado su lepra, posiblemente los sacerdotes no dieran allí cuando fuera aquel hombre a presentarse delante de ellos para que ellos vieran que ya no había lepra. Posiblemente ellos no lo declararan limpio por tomarle la contra al Señor. Y por eso Él dijo, antes de que se den cuenta, ve y muéstrate al sacerdote, ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero este hombre, hermano, se fue y ¿usted cree que no le iba a decir a nadie? Así este hombre leproso, oiga que alguien está pudriéndose su cara, su cuerpo, su carne, está allá con aquellos que solamente puede estar, con los que están igual que él, y de repente verse limpio, es una grande maravilla. La lepra, hermano, era un mal terrible y todavía sigue siendo un mal terrible, incurable. Solamente el Dios del universo puede sanar las enfermedades incurables. Ahorita en nuestro tiempo hay otras enfermedades incurables, cáncer. El Señor ha sanado cáncer. ¿Cuántos dicen amén? Hay otras enfermedades incurables que el Señor, hermano, tiene autoridad sobre todas las enfermedades. Sea, hermano, esa enfermedad nueva que salió, SIDA. Si aquella persona deja esa vida de pecado, se convierte, viene a Cristo, el Señor le puede sanar, porque no hay nada imposible para Dios. Es una maravilla enorme, grande de Dios. Hubo otro hombre leproso, quizá ustedes recuerden, este era un hombre muy importante. Vamos a leerlo, hermano, y está en la Segunda de Reyes, capítulo 5. Bendito el nombre de Jesucristo. Alabamos al Señor, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Capítulo 5 de la Segunda de Reyes, dice así, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata,
6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Gloria a Dios. Este hombre, hermano, Naamán, general del ejército del rey de Siria, un hombre muy importante que era en gran estima delante del rey de Siria, era valeroso en extremo, pero tenía esto, hermano: era leproso. Sin embargo, aquel hombre, en una de las excursiones que habían hecho, ¿verdad?, a los otros pueblos, habían traído cautivos de Israel, entre los cuales iba una joven, y ella servía ahí en la casa, en su casa, le ayudaba a los quehaceres a su esposa. Y aquella joven le dijo a la señora de Naamán, le dijo: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oiga, una persona enferma, cuando recibe noticias de algo que le puede sanar, pues se pone listo, ¿verdad? Alguien está enfermo del estómago, por ejemplo. Oiga, pues usted, si toma esto y aquello, puede sanar de su estómago, y pone atención, porque tiene aquella enfermedad que le aflige cada día. O mire, va un médico especialista en los estómagos que está allá y se pone lista, y aunque cueste cara la consulta, hace el propósito y junta y surte la receta y se toma las medicinas porque quiere sanarse. Y este hombre Naamán, cuando oyó de que había un hombre en Samaria que podía limpiar su lepra, pues rápido le fue y le dijo al rey, y le declaró como le habían dicho. Y el rey le dijo: pues ve, y yo te voy a dar una carta para que se le lleves al rey de Israel, para que él te ayude. Resulta que cuando Naamán llega con sus ejércitos, con su carro, con sus caballos, ahí a Israel, y con esa carta del rey para el rey de Israel, pues el rey se asustó, dijo: ¿qué está pasando? Pues ¿a poco yo soy Dios que mate y dé vida? ¿Por qué el rey de Siria me envía a este hombre para que lo sane de su lepra? Consideren si no busca ocasión. Pensaba que le estaba haciendo la guerra. Pero el varón de Dios, Eliseo, oyó esto y dijo: mándamelo para acá, para que vea que hay profeta en Israel. Aquel hombre entonces tomó el camino a la casa del profeta Eliseo.
en su carro, sus caballos, sus soldados, y llegando a la casa de Eliseo, Eliseo ya sabía que iba, Dios se lo había declarado, sin duda. Y ya sabía también que iba a ser sano y lo que tenía que mandarle. Y cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, Eliseo le manda a un siervo y le dice, pues Eliseo te manda a decir que vayas y te sumerjas 7 veces en el Jordán y tu carne se te va a volver limpia. Y Naamán entonces se enojó y dijo, bueno, pues ¿qué está pasando? Yo esperaba que este hombre saliera y puesto de pie invocara el nombre de su Dios y entonces mi carne se restaurara limpia. Pues dice Abana y Farfar, ríos de Damasco, pues son mejores aguas que las aguas, todas las aguas de Israel. Lavándome allá también voy a ser limpio. Y se fue enojado. Y uno de sus siervos le dijo, si el profeta te hubiera mandado una cosa más difícil, ¿no la harías? Quizá él iba pensando, pues sí, pues entonces hazlo. Y entonces fue y se sumergió en el Jordán 7 veces. Se sumerge la primera, sale, nada, igual leproso. Y luego la segunda, y sale, y nada, tampoco, ¿verdad? La tercera, la cuarta, sí, hasta la séptima, hermano. Se sumerge y sale limpiecito. Gloria a Dios. Oye, ¿y si se hubiera sumergido nada más 4 veces? No, ¿verdad? O en otro río, ni Habana ni Farfar, que quizás aguas más cristalinas. El río Jordán, hermano, se parece al río que tenemos aquí en Juárez. Las aguas están revueltas con tierra, no es un río cristalino. Sin embargo, Dios le dijo, ve al Jordán, sumérgete 7 veces y tu carne se te restaurará limpia. ¿Por qué el profeta no salió a recibirlo? Porque estaba leproso y según la ley se volvía inmundo también si salía a recibir un leproso. Ya después de que fue sano, regresó con el profeta y entonces sí, el profeta salió, ¿verdad?, a encontrarlo y le quería dar regalos, le quería dar dones y le dijo, no voy a tomar nada de lo que es tuyo. Y aquel hombre se fue contento, igual que el leproso que vimos al principio. Imagínense, hermano, ser sanados de la lepra. Hay otra enfermedad, hermano, muy terrible y de consecuencias peores, que se llama pecado. La lepra significa o simboliza, podemos decir, es un tipo del pecado. Alguien dice, no, pero yo me puedo lavar de esta forma, con esta religión o con aquella, ¿no? Tiene que ser como lo declara la palabra del Señor. Tiene que ser como está aquí en el consejo de Dios. De otra manera, hermano, ahí está la lepra espiritual, el pecado. Fíjese cómo declara el libro de Isaías, capítulo 1. Alabamos al Señor, hermanos. ¿Cuántos estábamos leprosos? ¿Verdad? Pero qué tal que llegamos con el Señor y nos limpió. Capítulo 1 del profeta Isaías. Vamos a ver, hermano, del verso 4. Vamos a ver una expresión que Dios da por el profeta Isaías al pueblo de Israel, hermano, cuando ya se estaba desviando de sus mandamientos. Dios entonces los reprende por medio del profeta y fíjese cómo lo declara, capítulo 1, verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, se desvió de la palabra de Dios, de los mandamientos, de los estatutos,
a tal extremo, hermano, de que Dios les dirige estas palabras. Imagínense cuál sería la condición de la nación de Israel. Desde la planta del pie, dice, hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. En esa condición, hermano, estábamos nosotros en otro tiempo. En esa condición, hermano, está todavía mucha gente y no se da cuenta. Pero claro, se junta con gente que tiene su misma enfermedad. Eso usted lo puede ver muy claro. Alguien que le gusta tomar se junta con los que le gusta tomar, ¿verdad? Y los dos están enfermos y padecen de la misma enfermedad, pero ni se dan cuenta. Y en esa condición también nosotros estábamos enfermos, teníamos esa lepra espiritual que se llama pecado. Unos quizá alcoholismo, otros quizá tabaquismo, otros quizá drogadicción. Tantas cosas, hermano, que son contrarias a la palabra de Dios, en los cuales la gente está atada, encadenada, está enferma espiritualmente. Pero llegamos a Cristo en esa condición de enfermedad y le dijimos igual que el leproso: si quisieres, puedes limpiarme. Amén. Y no importando, hermano, que la enfermedad apenas empezara allí a aparecer, o que la enfermedad hubiera cundido y ya estuviera todo el cuerpo, así como declara aquí el libro de Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza, herida, hinchazón, podrida llaga, no importa. Si esa es la condición del hombre, si el hombre ha vivido una vida perdida, sin Dios, sin esperanza, si ha ofendido a Dios con sus actos, con su vida, con sus hechos, pero si aquel hombre se arrepiente y deja aquella condición de pecado y viene a Cristo, Cristo le sana esa enfermedad terrible que es el pecado. Hay mucha gente que apenas empieza y dice: no, hermano, allá vaya, dígale al vecino que se queda tirado allá en la esquina. Yo nomás me tomo una cerveza, yo nomás esto, no. Lo cierto es que el pecado chico o grande es pecado, hermano. Y está delante de Dios, Dios lo ve y hace separación entre Dios y el hombre. Un pecado chico ya es una barrera que se interpone entre Dios y el hombre. Un pecado grande es la misma barrera. Necesita arrepentirse, venir al perdón de los pecados para que pueda una vez más rehacerse la relación entre Dios y aquella persona. Fíjese cómo dice el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, vamos a leer en el capítulo 2, en el verso 22, ya lo tiene. Dice así en el nombre del Señor: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Amén. Oiga, hermano, de esa enfermedad estábamos enfermos nosotros, del pecado. Y hay mucha gente que busca muchas maneras de disfrazar su pecado, ¿verdad? Hay gente que tiene una doble personalidad. Por ejemplo, en el trabajo se presenta sobrio, muy bien vestido, muy atento con todas las personas y hace todo muy bien, muy respetable, no dice malas palabras. Sin embargo, lleva una doble personalidad. Entonces, aquí dice, hermano: aunque te laves con lejía, amontones sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Hay otras personas que de otra manera tratan de encubrir su pecado, tratan de tomar un disfraz, tratan de tomar una forma con la gente diferente a como en realidad son. Pero mire, Dios lo está viendo clarito. Dios lo está viendo, pero claro, así como estarlo viendo yo a usted, Dios así nos ve a cada uno de nosotros, y nuestra condición espiritual Él la conoce. Y para que nosotros no nos engañemos, es por eso que Él lo declara: aunque te laves con lejía. Oiga, pero la lejía es un ácido. Pues ni así. Aunque amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Pero si alguien ya ha vivido en esa condición, si alguien ha contraído la enfermedad y la enfermedad ha cundido en su cuerpo y ya la enfermedad lo tiene agobiado, ya está en una condición triste de pecado, ¿cuál es la respuesta o cuál es la solución o cuál es la medicina? Venir a Cristo. No importa si la persona apenas empieza a pecar o si la persona tiene muchos años pecando. Si en esa condición está y en esa condición muere, él va a tener que responder por su pecado. Pero si aquella persona se arrepiente y viene a Jesucristo, Él le limpia de su pecado. Mire cómo dice la 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6,
Dice el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y lo dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra de Dios, hermano, es muy clara. Los injustos no poseerán el reino de Dios. Pero aquí dice, hermano, esto erais algunos. Antes, hermano, no podíamos estar sin la botella, sin aquello, sin lo otro. Pero mire, la Biblia dice, esto erais algunos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo posible que de ser nosotros antes aquellas cosas de las cuales la Biblia dice que los que las hacen no heredarán el reino de Dios, que ahora, hermano, ya no hagamos aquellas cosas, ya no seamos así? Bueno, dice aquí, ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estábamos pero bien leprosos, espiritualmente hablando. Estábamos llenos de pecado, unos quizás sí, otros así, de diferentes formas. Lo cierto es que de todos modos había pecado. Amén. Pero cuando oímos que Jesucristo limpiaba la lepra espiritual, que sanaba esa lepra, esa enfermedad terrible que es el pecado, hermano, cuando oímos y fuimos a buscar el rostro del Señor, cuando clamamos a Él en un sincero arrepentimiento, hermano, Él entonces nos tocó, hermano, con su mano de poder, y Él nos limpió de esa enfermedad terrible que se llama pecado, y que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El texto conocido, hermano, de todos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire cómo dice Gálatas. Leemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esa condición vivíamos en otro tiempo, hermano, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero Dios, hermano, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros en esa condición, muertos en delitos y pecados, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo, y nos ha hecho resucitar y nos ha hecho sentar, hermano, en los cielos. Y luego dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia o paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Amén.
Así como hay diferencia, hermano, ¿usted encuentra diferencia entre lo blanco y lo negro? Sí, ¿verdad? Es un contraste enorme entre la luz y las tinieblas. También entre el pecado, hermano, y la santificación. Nosotros estábamos antes en esa vida de pecado. Nosotros estábamos antes leprosos. Pero vino el Señor, nos limpió y ahora, hermano, ya no estamos en esa condición de pecado. Ahora, hermano, el Señor nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha santificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice el libro de los Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué podrá el hombre limpiar su camino? ¿Con qué podrá el hombre limpiar su pecado? Con guardar la palabra del Señor. El Señor le dijo a los discípulos, hermano, ya vosotros sois limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios purifica. La palabra de Dios, hermano, justifica, sana. Amén. Esa enfermedad espiritual llamada pecado. Es terrible, hermano. Imagínese usted la vida del leproso. Por allá, pues ellos se tienen que buscar su comida, ¿verdad? La gente les rehuye, la gente pues no quiere acercarse a ellos. Es una vida muy triste, alejados, apartados. Por allá mueren solos. Así es la vida del pecado, hermano. Alguien se enferma de pecado y entra una gravedad de pecado y hasta la familia lo empieza a rechazar. Y se va con los que están igual que él, llenos de pecado, allá con los borrachitos de la esquina, ¿verdad? Y luego por allá se muere uno y se muere el otro. Y es una vida triste, hermano. De allá nos rescató el Señor. Fíjese cómo dice el Salmo 40. Fíjese cómo dice el Salmo 40. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice el verso 1. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Amén. Verán esto muchos y temerán. Oiga, pues aquel hombre que va allí con ustedes, pues yo lo conocí que era un borracho, un vicioso. Era. Amén. Aquella mujer que va allí con ustedes, yo la conocí que esto y aquello. Era. Tiempo pasado. Antes de Cristo, ¿verdad? Como dicen ahí en los libros de historia. Los libros de historia, por ejemplo, dice la fecha ahí, año 250 antes de Cristo. Y lo que en el año 1500 después de Cristo. Yo creo que eso también se efectúa en nosotros, ¿verdad? Eso fue antes de Cristo, hermano. Ahora, después de Cristo, nuestras obras son hechas en Dios. Amén. Pero que era esto y era, entre más pecador haya sido el hombre, más la gloria del Señor se manifestó allí. Porque la Biblia dice que donde el pecado creció, sobrepujó la gracia. Donde más la persona a su parecer no tiene remedio, ha probado aquí y allá, no tiene remedio, la gente le dice, tú ya no tienes remedio, hombre, no se puede hacer nada contigo, eres un caso perdido. Hermano, Cristo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Así, hermano, cuando alguien ya lo desahuciaron los médicos, los hombres, Cristo no lo desahucia. Cristo le está invitando a venir. Él puede hacer la obra, no importando cuál sea la condición del hombre. Y si el hombre viene en esa condición, hermano, de contristación, ¿verdad? La Biblia dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Oiga, que alguien se acerque al Señor en esa condición doliente, lleno de pecado, lleno de ataduras, de cadenas, y que viene esperando que el Señor le liberte. ¿Usted cree que el Señor lo va a despreciar?
No. Si el Señor no quiere que la gente ande en el pecado, que la gente tenga ataduras, tenga cadenas espirituales, no. El Señor quiere que la gente sea libre. Por eso cualquiera que viene a Él, Él dice, yo no le echo fuera. El Señor, hermano, no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que, hermanos, pues en este tiempo moderno, en este siglo XX, el tiempo de las computadoras y de los botones, ¿verdad? Ya nada más aprieta un botón y ahí sale lo que usted quiera. Y luego ya hay fábricas donde ya no tienen gente, tienen robots ahí trabajando. Se acaba el robot y lo derriten otra vez y hacen otro nuevo. En ese siglo estamos viviendo, hermano. Un siglo muy, muy moderno, muy avanzado. Al rato los teléfonos va a marcar usted el número de su mamá y cuando levante ahí en la pantalla la va a estar viendo. Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Ah? Avanzada la ciencia al extremo. Sin embargo, la gente que está detrás de esos escritorios lujosos, con computadoras, hermano, con muchos aparatos muy sofisticados, están leprosos. En este siglo XX, hermano, de los descubrimientos más avanzados, los astronautas que van para allá arriba van leprosos. Solamente que tengan a Cristo, ¿verdad? Pues ya se limpiaron. La gente, hermano, más importante del mundo en este momento, los presidentes de las naciones, aunque sean hombres capacitados, de letras, de mucha inteligencia, hermano, de mucha soltura para hablar y todo, están leprosos y no tienen a Cristo. Espiritualmente hablando, están leprosos. ¿Y qué es la suerte del leproso? Pues ser apartado. Un día el Señor va a apartar todos los leprosos para allá. ¿Ustedes para qué lado? A mi izquierda. Acá está la izquierda, ¿verdad? La izquierda de ustedes es esta, bueno, ¿verdad? Dirá, apartados de mí, obradores de maldad. Pero aquellos que reconocieron que estaban leprosos y vinieron al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor, tenga usted la seguridad de que no le va a decir, no, no quiero. Si quiere el Señor limpiarle. Y los que hemos venido, hermano, ya al Señor, y los que están viniendo al Señor y nos limpió el Señor, Él nos va a decir un día, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y allá de aquel lado, pues un grupo numeroso de leprosos, que se les habló también para que salieran de la condición, pero no quisieron. Hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Así que si alguna persona en esta noche, ¿verdad?, quiere venir a los pies de Jesucristo, no deje pasar la oportunidad. Mañana quizás sea tarde, el día de mañana no es nuestro. ¿Qué es el día de hoy, hermano? Sino solamente como un vapor que es y luego ya no es. Amén. Una persona, fíjese, una persona que en esta noche se arrepienta, eso hace una revolución allá en el cielo. Alguien piensa que está muy independiente el cielo de la tierra, está muy ligado. Con un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Ahora si son 2 o 3, pues ya la fiesta sigue multiplicándose. Amén.